porque tú nos has dado hoy soplo de vida, nos has dado gozo y alegría en nuestros corazones, nos has dado un nuevo día. Hemos llegado a esta hora y nos has preservado hasta este punto. Así que gracias, Señor, porque tu misericordia se ha renovado el día de hoy. Ayúdanos a tener un corazón que siempre sea llevado al arrepentimiento, a no sentirnos mayores porque estamos en algún sitio o en alguna posición, sino a reconocerte en que tú nos has colocado ahí y estás al control de todo plenariamente. Ayúdanos, Señor, a entender el día de hoy estos dos libros que son más aún de interesantes, de relevancia para nuestro futuro y para nuestras vidas actualmente. Permite que mis hermanos, a través de tu Espíritu Santo, puedan reconocerte y principalmente que podamos ver la cara de Cristo, la presencia de Cristo en cada palabra también del antiguo pacto. Ayúdanos también con un corazón humilde a poder buscar fielmente respuestas que quizás tengamos en el proceso de este aprendizaje. Señor, también gracias por los que has podido preservar para culminación de este curso. Y eso principalmente. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, yo voy a hacer uso de mi capacidad por ahora como coordinador, para dar dos noticias brevemente. Pronto, una de ellas es que creo que va a ser mi última clase con ustedes de lo que va de coordinación. He estado sopesando esa decisión y es un privilegio el poder estar acá, pero creo que ya este es mi último año en esa área. Estoy ahora con los más pequeños, con los olvidados, con la casa olvidada de Israel, de los más pequeños de la iglesia. Y bueno, principalmente agradecerles y principalmente agradecer a Elvis por la oportunidad de servirles a ustedes en esta clase del día de hoy. Y segundo, tenemos algo muy particular para los que van a graduarse en esta etapa, para los que vayan a obtener una nota superior o hayan estado eximidos en este proceso. Y también, y es algo muy subjetivo, sí, pero cualitativamente en el proceso de su aprendizaje, Helvis, entre otras personas que han estado con usted, consideran que usted ha tenido un desarrollo mayor en este proceso, vamos a estar regalando una Biblia de estudio John MacArthur para los graduados, nueva, John MacArthur. Vamos a regalárselo a la nota mayor y que también hay un proceso objetivo y subjetivo, como todo proceso, ¿ok? Y queremos que primero entiendan que esto es meramente un instrumento. Hicimos el esfuerzo, el equipo, para lograr esto y lo que creemos es que queremos invertir en la iglesia también y en los miembros de las mismas para que puedan de alguna manera seguir creciendo. Pero les reitero, en la iglesia estamos teniendo el proceso de, tenemos acceso a el tiempo con Dios. No es un eslogan de promoción, hermanos. De verdad es un instrumento muy bueno. Si usted quisiera tener un tiempo devocional privado en donde le ayude a llevarlo con reflexión, con una reflexión hacia el texto y hacia su persona, porque el gran problema cuando agarramos la Biblia es que nuestra reflexión tiende a divagar y a ser fuera del texto y peor aún, no a lo que Dios me dice que yo haga, sino lo que otros tienen que hacer. Todo lo contrario. Y nos ayuda también a presentar en oración de forma organizada y ordenada, de la manera en como nos las enseñó el Señor, para nosotros al finalizar ese tiempo devocional, orar de la mejor manera. Y hay un tiempo de reflexión también que trae el mismo libro. Y algo que quizás no sepan es que a fin de cada semana hay también un estudio para hacer en familia que va dividido por semanas también. Y un estudio personal, semanal, inductivo. O sea que lo puede usted hacer usted mismo, sin necesidad de otro instrumento. Entonces, tome eso en cuenta. El material es súper económico. Les digo la verdad, online cuesta $3,000. Físico, $3,000. Físico en la iglesia lo están vendiendo en 5. Eso es una locura.
sea, con todo el respeto. Y lo que quiero decir en el sentido es que es súper económico, es demasiado económico. Y la calidad del papel, yo pensé, 5,000 pesos debe ser ese papel de los gedeones que le cae una gota de agua y desaparece. No, todo lo contrario. Entonces, porfa, hágalo. Estamos ahorita con Romanos del 1 al 11. Así que motive a sus grupos de cuidado, motive a las personas que usted tiene el cuidado como hijos espirituales, invierte en ellos. Yo en este proceso ya estoy invirtiendo en 2 personas, pero ya la obra la hace el Espíritu Santo, pero es bueno que haya un instrumento para eso. Dicho eso, entremos entonces a la clase de hoy. Vamos a iniciar con el profeta Ezequiel, y quiero dejar algo en claro en esta instancia, es que sí, por supuesto, pero no, o de la manera en cómo está marcada nuestras Biblias o en el canon bíblico, Ezequiel en cierta manera va después de él, pero en ningún momento estamos colocándolo acá porque ambas historias en un punto se solapan y ambos eventos, tanto Ezequiel como Daniel, ocurren en el exilio. Recuérdense, siempre es interesante colocarnos en un punto de la historia. Recuérdense que tenemos eso preexilio, exilio y posexilio, ¿right? Y que principalmente para nosotros es súper importante saber dónde estamos. Entonces, mientras el libro de Reyes y Crónicas nos explicaban todo de una forma muy panorámica y de cómo estaban ocurriendo los eventos hasta que cayó la casa de David, que es el enfoque principal, cuando cayó todo con respecto a la casa de David, los profetas nos explican el por qué ocurrió lo que debió ocurrir, pero con más detalle, con personajes que estaban ahí directamente. Y Ezequiel es una de las personas que estuvo ahí. A esta clase la denominamos el profeta que dramatizó sus mensajes. Él fue uno de los profetas que pudiéramos decir más pedagógicos que todos, ¿ok? Vamos a sumergirnos en el libro de Ezequiel y exploraremos profundamente el contexto histórico y vamos a ver cómo este profeta bíblico utilizó métodos impactantes para comunicar los mensajes divinos. ¿Me creerían que él en algún punto comió quemando excremento? ¿O que Dios no le permitió que llorara por su esposa? Fíjate eso es algo impresionante. Es algo que cuando tú lo ves, tú dices, no, horroroso. Pero recordamos, era una de las grandes maneras en cómo el Señor manifestaba a través de sus profetas, y en este caso un profeta y un sacerdote al mismo tiempo, un mensaje directo al pueblo, y en específico al pueblo de Jerusalén. Y aquí estamos hablando del reino del sur. Ya el reino del norte se encuentra uno, caído, y segundo, sustraído por el rey de Asiria. Y por ende, disemado entre varios sectores, y el gran problema de ser capturado por el rey de Asiria es que esa comunidad o categóricamente ese reino lo que hacía era dividirlos y aplicaba lo que decía Napoleón: divide y vencerás. Por otra parte, el reino babilónico decía, ok, yo voy a sustraer una gran cantidad de personas factibles que me sirvan, lo voy a dejar en un mismo grupo y serán una comunidad aparte. Tienen que cumplir algunas reglas, normal, pero pueden estar aquí conmigo. Esa fue una de las grandes diferencias, pero fue un medio de providencia, y eso es lo único, eso es lo que siempre hay que recordar. Un medio de providencia que tuvo el Señor para proteger y resguardar la raíz de David, porque recordamos, el Señor cumple sus promesas, y algo bastante interesante es que por amor a su nombre y a sus promesas, Él resguardó una remanente. Y eso es algo bastante interesante al ver. Esta literatura no es común, se conoce como literatura apocalíptica, o sea, una literatura que revela eventos por venir, eventos cercanos a ese momento y eventos que nos competen a nosotros. Y está cargada de imágenes y mucho simbolismo. Son alrededor de 48 capítulos. Y todo el libro de Ezequiel son visiones de eventos verdaderos con imágenes simbólicas que no son verdaderas. ¿Ok? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho criterio.
porque es la misma aplicación a lo que le damos al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis tiene eventos simbólicos, pero que se relacionan, perdón, tienen imágenes simbólicas no verdaderas, pero que representan eventos que van a ocurrir y que son verdaderos y son reales y tienen un impacto en nuestras vidas a largo plazo. Pero como son eventos que no han ocurrido, nosotros debemos mantenernos en silencio y a la espera. Podemos ver temporadas. Se nos dice que estemos muy atentos a las temporadas, pero el mayor peligro que podemos hacer es meter la imaginación en el campo de la revelación. Es lo más terrible. Y el estudio de Ezequiel es un libro muy apático en el pueblo del Señor. Les puedo asegurar que de todos los libros, Ezequiel es uno de los que nadie lee. Es como ese, si Levíticos es la hermana fea, bueno, Ezequiel es esa suegra que nos cae todo mal. Pero es terrible el libro de Ezequiel cuando no te lo presentan o cuando no te has dado el tiempo de saber las riquezas que hay en el libro de Ezequiel. Ezequiel nos da un texto muy hermoso que nos dice cómo el Señor actuó primeramente con la primera acción quirúrgica en nuestros cuerpos. Así que prepárense, porque ya lo vamos a ver, ¿ok? Seguimos, entonces. Vamos a ir a un contexto histórico y tenemos que entender que el escenario principal que estamos viendo aquí es Babilonia. Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia en el año 597 a.C. y esta fue transportada a Babilonia en la segunda oleada. Esto fue hecho principalmente por varias oleadas cada uno, y para el momento en cuando Ezequiel llega a tener un tiempo o una referencia con Daniel, es aquí donde se solapan ambos. Y ya lo vamos a ver. Es contemporáneo con Daniel. Cuando Ezequiel llegó, Daniel ya llevaba 9 años en Babilonia compartiendo el exilio. Vamos a hablar en breve acerca de Daniel, un poquito más desarrollado con respecto a esto. Pero eso es lo que le quería decir. Dos protagonistas, dos eventos desde dos perspectivas, pero que explican a grosso modo el juicio de Dios hacia su nación, específico Jerusalén, pero también vamos a ver que el Señor no se olvida también de aquellos que se burlaron de Jerusalén en su caída. Por eso, hermano, tenga en cuenta, mira, una vez me recuerdo que en un evento de 1.000.000 de líderes, recuerdo que yo estaba muy molesto porque el líder de 1.000.000 de líderes había caído en promiscuidad sexual, algo así era de eso, sé que era un contenido en el área sexual. Y yo estaba, ¿cómo es posible? Él era el representante de 1.000.000 de líderes, supone que ese es el liderazgo, que no sé qué cosa. Y alguien se me volteó y me dijo, epa, ¿será que podemos dejar de hacer tala o madera del árbol caído? Oh, yo me dolió un momento el corazón y dije, obvio, o sea, ¿qué diferencia hay de ese hombre y yo realmente ante los ojos del Señor? Entonces, mira cómo en breve vamos a reconocer cómo Dios tiene capítulos en específico en donde envía un juicio a cada nación, incluyendo Egipto, por burlarse de la desgracia que le estaba ocurriendo a Jerusalén en ese instante. Ezequiel, por supuesto, hace referencia a Daniel en varias ocasiones. Tenemos que entender que el reino del norte fue conquistado por los asirios, ya brevemente acabo de indicarlo, y que en el caso de la deportación babilónica, esta fue un poco más distinta porque podían vivir en grupos étnicos. Y se cree que durante esta deportación fue donde empezaron a crearse los grupos como sinagogas. Recordamos que el templo está destruido, ya no hay manera de presentar ningún tipo de sacrificios, de congregarse. Eso fue detenido completamente. Entre comillas, el reino de David está caput. Y se empiezan a crear estas pequeñas congregaciones en donde la palabra o la ley era expuesta. Y había alguien que reflexionaba acerca de ella. Esto era en cierta manera. Y hasta el sol de hoy se mantiene así. Con algunas variantes, se pudiera decir. Eso. Era un sacerdote sin templo. Una de las características que vamos a ver en breve acerca del profeta es que era un profeta y un sacerdote. Y ya hemos hablado de la diferencia del uno al otro. Solo quiero recalcarles algo muy sencillo, algo que quizás puedan ustedes recordar. Recordamos, el profeta es quien habla ante el pueblo, ¿ok? Habla ante el pueblo con un mensaje de Dios. Y el sacerdote es quien intercede ante Dios por el pueblo.
El sacerdote presenta sacrificios y también explica la palabra del Señor e instruye al pueblo, pero por otro lado, el profeta presenta un mensaje del Señor, o en ese momento se presentaba un mensaje del Señor. De una u otra manera, instruía. Una gran diferencia de una a otra es que el sacerdote estaba a cargo de la gerencia, administración de todo lo que era el templo en ese instante, y mientras que el profeta se encargaba principalmente de mirar al futuro en aras del plan de redención. Si nos olvidamos de eso, todos los profetas habidos y por haber que hay por ahí, lastimosamente, ya la profecía no es con el plan de redención, sino con el plan centrado al hombre. Y si no me lo creen, vean cualquier profecía, escuchen cualquier profecía. Básicamente, en muchos de los casos es, ibas a ganar, ibas a ser grande, ibas a conquistar naciones, ibas a ir... Cuando prácticamente lo que hemos estudiado con todos los profetas que hemos visto, tanto menores como mayores, y los que le faltan por ver, siempre abocaban al arrepentimiento, a dar la vuelta, a mirar a Dios, a amarlo, a respetarlo, a cuidarlo. Era teocéntrica la profetización, con aras a un tiempo del plan de redención, que es todo lo que explica la Biblia. Vamos entonces a ver un perfil rápido de nuestro querido sacerdote y profeta. ¿Por qué decimos que también era un sacerdote? Porque tenía mucha descripción acerca del templo y todas las cosas que ocurrían a él, con respecto a los espacios también. Tenemos que entender que para algunos uno dice, ay, gran broma, pero es que antes ciertos sectores del templo ni siquiera se le permitía a nadie pasar y era un sitio muy sagrado, extremadamente sagrado. Y de hecho, hasta el sol de hoy, cuando usted va a una iglesia católica, hay sitios donde tú no puedes entrar y causa como curiosidad. Tú dices, pero ¿qué hay ahí? Pero en gran manera, con respecto a el profeta Ezequiel, él conocía gran manera de esto y lo utilizó también para escribir varias profecías en relación a ello. Nació en los días que estuvo Jeremías iniciando su ministerio. Entonces, cuando este hombre estaba naciendo, imagínate, Jeremías, el profeta llorón, ya estaba llamando al pueblo al arrepentimiento. Ya estaba diciendo al pueblo, paz no va a haber, para nada. Ezequiel tuvo un ministerio de 2 décadas. Y vemos entonces el enfoque que vamos a tener en breve, cómo ese ministerio estuvo partido en 2 porciones. Desde los capítulos 1 hasta el 24 han pasado 5 años, mientras que los últimos 15 años fueron desde el capítulo 33 al 48. Ahora usted dirá, bueno, teacher, pero ¿y qué pasó con el 25 y el 32? Son capítulos que llamamos capítulos intermedios, que no son cronológicos. Sin embargo, sí son profecías que van en contra de las naciones circundantes. Toda nación que se encontraba alrededor de Jerusalén. En esto ustedes pueden encontrar Tiro, Egipto, entre otros. Ahora, ¿a quién estaba dirigido? Dirigido netamente a los exiliados en Babilonia. Y es que él se encontraba ahí, en ese momento, al hacer una descripción. Vivía en su propia casa junto al río Quebar. Ya vamos a ver una descripción de eso al iniciar y cómo su ministerio fue completamente un reto. Vamos entonces a la palabra del Señor y vamos directamente a lo que nos revela el Señor y no lo que en mi caso yo les estoy comentando. Vamos a iniciar primero con Ezequiel capítulo 1 y vamos a leer hasta el verso 3 y dice: sucedió que en el año 30, al 5.º día del 4.º mes, estando yo entre los desterrados, ya no estoy en mi tierra de Jerusalén, es lo que nos está diciendo Ezequiel, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En aquel día 5 del mes, en el 5.º año del desierto del destierro del rey Joaquín, la palabra del Señor fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, y allí vino sobre él la mano del Señor. Vamos a hablar en breve cómo el Señor se reveló, pero quiero que de ahí hagan un salto y vayan al capítulo 2, verso del 1 al 8,
Y vamos a ver cómo le presenta a Dios su ministerio. Yo creo que fue la misma manera como me presentaron el área de niños. Te vas a enfrentar a un pueblo hostil, difícil de arriar, ¿ves? De dura cerviz, porque sinceramente, ¿ah? Donde nadie quiere servir y todo. Lo que quiero decirle en ese aspecto es que el llamado de Ezequiel fue un llamado rudo, ¿ok? Entonces, vamos a leerlo directamente de lo que nos expone la palabra. Entonces, capítulo 2, verso del 1 al 8. Y me dijo, hijo de hombre, ponte en pie para que yo te hable. Y el Espíritu entró en mí mientras me hablaba y me puso en pie y oí al que me hablaba. Por supuesto, y aquí vemos una obra muy precisa del Espíritu Santo obrando en el corazón de Ezequiel. Y recordamos que el ministerio del Espíritu Santo sigue teniendo o tenía lugar en el Antiguo Testamento con una administración diferente. Recordamos que nuestro querido rey David en uno de sus salmos pide que no se le sea quitado el Espíritu de Dios de él, porque no había garantía. Ahora, gracias a Efesios y por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, Él es las arras de nuestra salvación. Es algo que sí, su Espíritu siempre va a estar con nosotros, gracias a su gran misericordia. Ya no tenemos que sentir el miedo de que Él se va a ir, pero sí tenemos que sentir el temor y el miedo de entristecerlo, que es otra cosa. Vamos. Verso 3. Entonces me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se ha rebelado contra mí. Y ellos y sus padres se han levantado contra mí hasta este mismo día. A los hijos de duro semblante y corazón empedernido, a quien te envío le dirás, así dice el Señor Dios. Y ellos escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde, sabrán que un profeta ha estado entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas. No temas ni a ellos ni a sus palabras, aunque haya contigo cardos, espinas y te sientes en escorpiones. No temas sus palabras, ni te atemorices ante ellos, porque son una casa rebelde. Les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. Y tú, hijo de hombre, escucha lo que yo te hablo. No seas rebelde como esa casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy. Entonces miré, y he aquí una mano estaba extendida hacia mí, y en ella había un libro en rollo. Él lo desenrolló delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás, y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. Ese fue el marco introductorio del ministerio de Ezequiel. ¿Ustedes aceptarían un ministerio así? Bueno, básicamente. Entonces, Dios le presenta un ministerio a Ezequiel de esa manera. Y por si no nos quedaba claro, en el capítulo 3, versos 7 al 11, vuelve a enmarcarlo y lo vuelve a sentar y le dice, pero la casa de Israel no te querrá escuchar, ya que no quieren escucharme a mí. Ciertamente toda la casa de Israel es terca y de duro escuchar, ya que no, y de duro corazón. He aquí, he hecho tu rostro tan duro como sus rostros y tu frente tan dura como sus frentes, como esmeril, más duro que el pedernal, he hecho tu frente. No le temas ni te atemorices ante ellos, porque son casa rebelde. Además me dijo, como que, y aún así, hijo de hombre, recibe en tu corazón todas mis palabras que yo te hablo y escúchalas atentamente y ve a los desterrados, a los hijos de tu pueblo, háblales y diles, escuchen o dejen de escuchar. Así dice el Señor Dios. Para terminar el verso 12 dice esto, entonces el Espíritu me levantó y oí detrás de mí un gran ruido atronador. Bendita sea la gloria del Señor desde su lugar. De una manera u otra, Ezequiel tenía que ser totalmente diferente al pueblo al que tenía que predicarle, a la nación que estaba desterrada y explicar también el por qué estos eventos estaban transcurriendo. Entonces, su llamado o su oficio fue endosado, se pudiera decir, con una carta llena de lamentaciones, ayes y tormentos, y avisándole que iba a un pueblo terco.
necio, de dura cerviz, se pudiera decir en otro término. Vamos a ver otro tema en ese aspecto. Pero también es algo interesante porque no obstante a eso, una de las primeras visiones que tiene Ezequiel, y que no la quise colocar acá porque quiero que el texto sea la única forma en la cual usted pueda representarlo y pueda entender la magnitud de ese evento. Eso fue una cosa sensacional y se encuentra en el primer capítulo. Vamos a ver que la primera visión fue una versión casi movible del trono de Dios. Dios se reveló a Ezequiel de una manera extraordinaria para mostrarle verdades fundamentales. La principal verdad que tenemos que entender es que Dios reina de cualquier parte del mundo. ¿Y qué recordamos? En los tiempos de Jesucristo, Jesús se encuentra con una mujer de Samaria y hay una discusión teológica geográfica donde les decía en una manera la mujer de Samaria, hey, ustedes dicen que deberían de adorar en Jerusalén, pero nosotros adoramos en esta tierra. Y el Señor le responde muy claramente, mira, que no será ni allá ni acá. Es algo bastante interesante porque hace como un paréntesis y le dice, bueno, deberíamos escuchar a los judíos porque de ellos viene, pero llegar al punto en que no tendremos que orar ni en ese punto ni en este, sino que el Señor va a querer adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y desde un principio lo que nos demuestra esta visión que va a tener en este momento nuestro querido hermano Ezequiel en la fe, es una visión poderosa, recordando que las visiones eran una manera muy específica de representar un atributo que tenemos de Dios, que es su no es eternidad, no es eternidad, eh, oh Dios mío, omnipresencia, en la cual Él está en todas partes al mismo tiempo, con la misma potencia y la misma inmanencia, que de la misma manera como está tan cerca de Él, está tan cerca de Flor. ¿Cómo se entiende eso? No lo sé. Pero básicamente eso es un enfoque muy, muy especial. Vamos a leer entonces Ezequiel, capítulo 1, verso 26 al 28. Y dice, y sobre el firmamento que estaba por encima de sus cabezas había algo semejante a un trono, de aspecto como de piedra de zafiro, y en lo que se asemejaba un trono, sobre él, en lo más alto, había una figura con apariencia de hombre. Entonces vi en lo que parecía en sus lomos y hacia arriba algo como metal refulgente que lucía como fuego, dentro de ellas en derredor, y lo que parecía sus lomos hacia abajo, y vi algo como fuego y había un resplandor a su alrededor con el aspecto del arco iris que aparece en las nubes de un día lluvioso. Así era el aspecto del resplandor en derredor. Tal era el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Cuando lo oí, caí en rostro y oí una voz que hablaba. Entonces, ni más ni menos, lo que llegó a ver Ezequiel fue literalmente la gloria de Dios. Al menos lo que entendemos o lo que nos expone el texto. Y algo que nos pasa por alto al leerlo fuera de un contexto y ahora teniéndolo en un contexto más real, es que esto ocurrió en Babilonia, en tierra pagana. No ocurrió en Jerusalén, no le está diciendo mira hacia Jerusalén, mira hacia el monte, no, lo está enmarcando ahí. Y hay textos previos, van a recordarte cómo en cierta manera te indica los seres que estaban con él, el aspecto en que lucía, cómo habían como ruedas que giraban con muchos ojos, por cierto. Sin embargo, esto era una forma, una visión que representaba algo. Pero para nosotros lo que tenemos que entender es que en algún punto nos falta tener un encuentro con el Altísimo. En algún momento en nuestras vidas, ya sea que llevemos mucho tiempo en el Evangelio o no, pero necesitamos un encuentro eficaz con el Señor. Es algo muy importante y tú eres responsable de eso, donde quiera que estés, en la situación en la que estés. Las circunstancias las circunstancias y los sitios no determinan tu creencia. Al contrario, tus creencias van a impactar la situación y el sitio que tengas a tu alrededor.
Te reitero, Dios no está restringido por un lugar. Y de nuevo, Dios no está restringido por tus circunstancias. Eso es un fallo. El mismo Dios que tiene Flor en Venezuela es el mismo Dios que yo tengo acá en Chile y el que debemos representarlo y tener en cuenta con ello. Más aún con la revelación que tenemos ahora en Cristo. Seguimos. Antes de eso, son los tres aspectos que estamos viendo acá. Dios no está limitado por el templo. Dios ve en todas direcciones y Dios es rey soberano por sobre cualquier institución. Mientras vemos que naciones estaban destruyendo la raíz de David y el reino de David, Dios estaba al control. Que mientras nosotros vemos políticos tomando decisiones, tanto en ambos países como naciones, asediando otras naciones, entre otras cosas, y algunos nos mantenemos en vela a ver qué es lo que va a suceder, tenemos que recordar la certeza de que Dios está al control y que Él ha visto y ha dado las providencias y las opciones para que tú estés donde estés, con quien estés, y eso es algo que tú tienes que apreciar. Eso, seguimos. Porque nos queda demasiado. El propósito del ministerio de Ezequiel. Hey, el libro procede un orden cronológico desde el exilio del rey Joaquín. Lo vimos desde el capítulo 1, donde nos enmarca a él. O Jeconías, como tú lo quieras colocar, ¿ok? Contando a partir de ese momento, se puede contar los años en que ocurrieron todos estos eventos. Por eso, cuando tengas una referencia, Ezequiel capítulo 1, verso 1 al 2, te enmarca directamente, ¿dónde empezó esta locura? El primer propósito es proclamar el juicio y el otro es alentar a los cautivos. Señores, la realidad es que para Ezequiel era muy importante, bueno, para Dios, mejor dicho, era muy importante indicarle al pueblo por qué están en la situación en la que están. Y a veces lo bueno de nosotros es, en vez de victimizarnos en la situación en la que estamos, en la carga de culpa que tenemos, que la carga de culpa no nos va a llevar a ningún lado. Tenemos que responsabilizarnos y acercarnos a Dios mientras Él nos vuelve y nos repite 3 veces quizás, tú me amas, tú me amas, tú me amas. Algo bastante interesante porque si lo ves, Pedro no se acerca en sí al Señor en ese aspecto, sino que el Señor viene y lo llama a capítulo y dice, hey, Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas. Y se lo repite 3 veces. Y recordamos que 3 veces en la Biblia es un superlativo, es una manera recalcable de decir una orden y hacer que esa orden sea muy importante. Entonces, el llamado está en que nosotros podamos entender cómo Dios proclama sus juicios. Proclamó juicios acerca de Judá, sobre las otras naciones y profetizó desde el 593 hasta la caída de Jerusalén en 586. Alentar a los cautivos con profecías sobre la gloria futura del reino de Dios, eso lo vamos a ver en breve, con mensajes de esperanza y restauración. Mire, hay un momento muy hermoso en el libro de Ezequiel, me atrevería a decir a partir de los capítulos, entre los capítulos 24, 23 y 22, en donde Dios hasta argumenta y le dice a Ezequiel, mira, diles, ¿será que yo me alegro cuando el impío cae? ¿Será que tú crees que yo siento alegría cuando de alguna manera el impío cae en sus propios pecados? Sino al contrario. Y es algo interesante porque lo que dice es que por amor a su nombre o por amor a las promesas que él ha hecho, él quiere mantener su pacto con su pueblo. Entonces es algo interesante que el Señor desde un principio en el Antiguo Testamento muestra un amor tan intenso que odia ver al impío caer. ¿Ok? Y que en una u otra manera esos impíos éramos, o en algunos casos somos nosotros. Entonces, algo que me refleja el libro de Ezequiel como un llamado de acción del Señor es que Él no se alegra por las caídas que tú tienes. De verdad es lo que a mí me llama la atención y eso al momento de hacer el devocional me quebraba el corazón porque, oye, qué fuerte leer el libro de Ezequiel y que en cada página sea un llamado de atención, sea una manera en cómo Dios llamó a su pueblo y les recalcó cómo ellos eran.
con visiones del nuevo templo y el regreso de la gloria de Dios. Es algo bastante interesante porque aquí es donde parte todo el aspecto escatológico y todo lo que vamos a ver en breve también. Estamos hablando de libros totalmente escatológicos. Características especiales del libro, ya lo hemos hablado en hace un momento, dramatización simbólica, Dios escogió a Ezequiel para dramatizar sus profecías mediante acciones simbólicas, más que cualquier otro profeta. Hay un punto donde lo mandó a cortarse el pelo y arrojar el pelo en varias porciones. Hay un punto en la cual le mandó a comer, a calentar su comida en estiércol. Hay varios eventos bastante interesantes que fue manifestado de esa manera. De hecho, lo mandó a comer literalmente papiro, o como si te mandara a comer papel en estos instantes. Pero recordamos, era una manera pedagógica de representarle al pueblo ese evento en específico. Es como, tú sabes, como cuando ves a un hombre llorar. Yo creo que algo que, y esto puede sonar un poco misógino, pero eh, uno espera que las damas lloren porque son corazones frágiles, en cierta manera, y delicados. Pero ver a un hombre llorar, eso para mí me desequilibra en una gran manera. Y imagínate un profeta, una persona que consideraban de respeto, un sacerdote, hacer estas acciones, ¿ok? Pasar un tiempo sin levantarse de su cama. Eventos que trastornarían a cualquiera diciendo, pero si ese es un hombre de lógica, ¿cómo va a actuar de esa manera? Algo tiene que saber que yo no sé. Hay una frase que también se repite, muy interesante, que es esta, hijo de hombre, no confundir con el mismo llamado que tiene Jesucristo en representación a su verdadera humanidad, sino que era una forma de decirle a Ezequiel, hey, es una palabra que se repite varias veces para representar o decirle a Ezequiel, eres meramente un hombre, depende de mí, que era netamente un profeta humano y Dios era totalmente soberano celestial. A veces me da tanto terror ver personas que se autodenominan como profetas, diciendo palabra de Dios que no es palabra de Dios, y que siempre he pensado que Dios tiene una paciencia tan grande e inmensa, pero que lo que no entiende estas personas es que su paciencia es para arrepentimiento, pero las que no se arrepienten de ese caminar solo están recabando ascuas para el día del Señor. Y eso va a ser terrorífico, realmente. Porque la realidad es que tú te estás colocando por encima de Dios al dar un mensaje erróneo. Empoderamiento del Espíritu. El Espíritu entre Ezequiel lo eleva y lo afirma frecuentemente en su ministerio profético, dándole fuerza necesaria. El libro de Ezequiel está organizado cronológicamente por fechas, a diferencia de Jeremías, y contiene numerosas visiones, parábolas y acciones simbólicas que lo hacen único. Otra expresión que lo hace saber es, y sabréis que yo soy el Señor. Es una palabra que se repite varias veces en este libro. ¿Ok? A mí me gusta mucho cuando nosotros o decimos, o en las películas o en las novelas dicen expresiones como, y ahí me vas a conocer, y vas a saber quién es Julio Cabrera. Bueno, es una expresión muy tomada de este punto. Vamos directamente a la palabra del Señor y vamos a ir al capítulo 7. Perdonen, chicos, ya no tengo 20 años. Toso a cada ratico. Ya entiendo más cada día a mi papá en las mañanas. Digo, Dios mío, no. Eso, capítulo 7, versos 4 al 6. Y dice, mi ojo no tendrá piedad de ti, ni yo te perdonaré, sino que te pagaré. Conforme a tus caminos y a tus abominaciones en medio de ti quedarán. Y sabréis que yo soy el Señor. Y sigue, así dice el Señor Dios, un desastre aquí que viene, un desastre sin igual. El fin viene, viene el fin. Se ha despertado contra ti. He aquí, ha venido. Es que es terrorífico, porque el verso 7 es más terrorífico aún. Dice, te ha llegado tu turno, oh habitante de la tierra. Ha llegado el tiempo, se acerca el día, pánico y no júbilo en los montes. Vamos a ir entonces al verso 17, perdón, capítulo 17, verso 24, y leemos. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Humillo al árbol elevado y elevo al árbol humilde.
seco al árbol verde y hago reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Son declaraciones muy fuertes, pero lo que nos da a explicar es la realidad que vivió gran parte de los reyes y reyes que estaban en este momento siendo parte de las personas que subyugan al pueblo de Jerusalén o al pueblo escogido de Dios. Y que la claridad es lo que dice eso, o sea, literalmente sea tu condición, te puedo humillar o te puedo exaltar, te puedo elevar o te puedo bajar. Es algo bastante interesante. Recordamos el libro de Santiago. El libro de Santiago habla acerca de los ricos y los pobres. Y dice muy claramente, los pone en gran referencia. Dicen que los pobres tengan en gran orgullo porque el Señor los va a exaltar y los ricos también tengan en gran orgullo porque el Señor los va a humillar. Y hace una referencia acerca de las flores silvestres y cómo éstas pueden marchitarse de la noche a la mañana. Entonces es bastante interesante cómo nuestras vidas pueden cambiar al o nosotros perder humildad y perder totalmente el enfoque por sesgarnos de todo lo que tenemos, nuestro trabajo, nuestra casa, el carro, la condición en la que estamos, el país que nos encontramos, y pensar que todo eso nos sustenta en vez del verdadero sustentador. O por otro lado, nos trae esperanza para cuando vivimos tiempos de crisis y de momentos muy difíciles, en las cuales pensamos que ya no tenemos solución y el Señor nos puede levantar de cualquier posición. Y aún así, para aquellos que tenemos una fe firme, la muerte no debe de ser la conclusión para decir que Dios nunca respondió, cuando para veces es la mejor respuesta que Dios dio en términos de misericordia. Porque si nosotros seguimos teniendo una fe humanista en la cual está basado en morales y ética, señores, nuestra fe no sirve de nada. Nuestra fe sirve solo para esta dimensión. Tú te portas bien, yo me porto bien y todos felices. Pero cuando tú tienes una visión, y yo no utilizo esta palabra mucho, porque esta palabra la utiliza cualquier sátrapa, pero cuando tú tienes una visión de reino, me explico cuando digo visión de reino, cuando tú tienes una visión de lo celestial, una visión, una cosmovisión bíblica, tú entiendes que la muerte ya no tiene el verdadero poder. Ya no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Ya no hay nada que no pueda estar en su presencia y vivir netamente con un estado de con un estado de realización. Eso no se entiende. Eso no se comprende en estos momentos. Pero si tú tienes ese enfoque como causa última, cualquier cosa que te ocurra no va a haber o no va a tener ningún efecto en tu carácter. No es fácil, porque a nosotros se nos nubla y se nos olvida. Eso es todo. Lo que quiero decir con esto es que si aún en la muerte tú llegares a presenciar, recuerda muy, muy, muy fielmente que tienes una eternidad por delante de bendiciones y satisfacciones. Es una promesa. Yo ahí me sustento y que por supuesto lo olvido muy seguido. Aquí no vengo a hacerme de santo. Pero lo que les quiero decir es eso. Que a veces decimos, ¡ay, se murió! No puede ser. Qué terrible, vale, ¿viste? Dios no nos escuchó. Y a veces es para que la gloria de Dios se manifieste en gran manera. Yo nada más les recuerdo que Jesucristo hizo esperar a sus discípulos varios días hasta que Lázaro estuviera bien muerto. Es lo único que les voy a decir. Va, seguimos. Aquí vamos a tenernos un ratico, vamos a estar desarrollándolo rápidamente. En estos capítulos, del capítulo 4 al 32, son 2/3 partes del libro que se concentran en el juicio. Y es que el pueblo tenía que entender por lo que estaban pasando, ya se los había dicho, indicado. Ahora, desde el 25 al 32 hay juicio de las naciones circundantes. Son textos que simplemente declaran el juicio que va a tener Dios con estas naciones por haberse burlado de Israel, por llegar al punto de decir, ¡ja!, al pueblo escogido del Señor.
Por eso, mis hermanos, cuando usted tenga algo en contra de un pastor, de un líder, de un hermano o de una comunidad de fe, presénteselo al Señor, ¿ok? Eso. Y limítese, ¿ya? Porque la otra realidad es que usted no sabe en la condición que puede estar pasando esa persona. Y lo que nos enseña la Biblia, al menos, por ejemplo, es que no está bien. No está bien reírse de las desgracias de los demás. Básicamente. ¿Ok? Es como que te dicen por ahí, horrible que voy a utilizar este término, pero la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¿cierto? Entonces, porfa, tengamos un corazón humilde y se lo dice alguien que es cazador de brujas. ¿En qué sentido? Se lo dice a alguien que le encanta decir, ah, este se cayó, este le pasó esto. No, mira, aquel está en tal pecado. Y eso ha estado cambiando el Señor en mi corazón muy fuertemente, porque he puesto mi confianza en hombres y a esos hombres han caído duro. Y el Señor me ha dicho, ajá, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Tu fe va a flaquear? ¿Qué va a suceder? O peor, hermanos que amo mucho, que de verdad no sé cómo explicárselo, es un amor muy, muy, muy fraternal, caen y el Señor me dice, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Vas a agarrar el hacha y le vas a dar el último golpe final tú? Horrible, ¿ves? Y pecado, pecado terrible, pero mi llamado está en levantar, en ser cobijo, en también en ser una persona que pueda decirle a esa persona lo mal que hizo, pero también decirle, ok, empezamos de nuevo, seguimos adelante. La gloria de Dios se va desde un principio y que ahora vamos a ver algo interesante. Cuando hablamos de que la gloria de Dios se va, Ezequiel ve la gloria de Dios abandonando el templo de Jerusalén a causa de la idolatría. Recordamos algo súper importante, que esto va desde los tiempos de Moisés, la vida de tabernáculo, el lugar santísimo, el arca del pacto donde se encontraba en ese preciso instante la presencia de Dios y que la presencia de Dios estaba con su pueblo. Les recuerdo que Moisés en algún punto dijo, no, yo no voy a ir a tomar esa tierra si tu presencia no va conmigo, ¿ok? Así de sencillo. Josué hizo lo mismo y que de alguna manera era muy cómico porque Dios decía, mira, vete con tu pueblo, dale, yo no quiero nada que ver con ustedes. No, si tú no me acompañas, yo no voy contigo. Y que luego esta gloria se instaura en el templo de Salomón y era el sitio, el centro religioso de adoración de todo. Todo el mundo oraba en dirección a ese punto. Éramos medio musulmanes en ese aspecto, pero era porque, hermanos, la presencia de Dios estaba ahí. Y a Ezequiel se le está presentando y le está diciendo que esa presencia se iba poco a poco yendo, saliendo, que iba poco a poco abandonando Jerusalén. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8, verso 8 del 3 al 4. Ezequiel capítulo 8, verso 3 al 4. Y dice, y extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabello, imagínate. Y el espíritu, me tomó por un mechón de mi cabello, un segundo. Y el espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios, a la entrada de la puerta, que mira al norte del atrio interior, allí donde estaba la morada del ídolo de los celos, que provocaba los celos. Y he aquí la gloria de Dios de Israel estaba allí, como la visión que yo había visto en la llanura. ¿Qué ocurre acá? Hay que recordar que para este tiempo, por supuesto, Jerusalén todavía tenía algunos habitantes, todavía había algunas acciones y previo también a esto, se estaba evocando que en el templo había sitios de idolatría. El lugar más sagrado para Dios, se estaban presentando ídolos en ese sitio. Capítulo 9, verso 3. Dice, entonces la gloria del Dios de Israel subió del querubín sobre el cual había estado hacia el umbral del templo y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura. Era una persona que estaba tomando ahorita nota. Ahí va, estamos viendo varias revelaciones en un punto, pero lo que quiero declarar es que pasó de estar dentro del templo a pasar a otro sector del templo, alejándose de forma
progresiva. Capítulo 11, verso 22, dice, entonces los querubines, cuando ustedes vean los querubines, recuerden que los querubines principalmente eran seres o huestes celestiales, que eran las personas, perdón, eran los seres que se encontraban directamente en la presencia de Dios. Era algo muy específico dentro del texto y que cada vez que usted ve un querubín tiene mucha relevancia con respecto a la presencia de Dios. O sea, donde está Dios está un querubín, se pudiera decir, o donde está un querubín está conectado a la presencia de Dios de una u otra manera. Y lo que queremos ver en este instante es, dice esto, entonces los querubines alzaron sus alas con las ruedas a su lado y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Y volvemos al capítulo 8, verso 6, que dice, entonces me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos, las grandes abominaciones que comete aquí la casa de Israel para que me aleje de mi santuario? Pero aún verás mayores abominaciones. El Señor no es un Señor de caprichos. Y lo que en cierta manera que no nos debe ninguna explicación, y quizás todas las explicaciones que nunca le dio a Job y que no tenía por qué darle, se las está dando Ezequiel en este instante. Y le está dando en manera progresiva y con visiones el alejamiento de la gloria de Dios. Fíjate cómo ahora vemos un juicio y un exilio, un periodo de disciplina y vida sobre el pueblo de Israel durante 70 años de cautiverio, y vemos cómo Dios hace una referencia acerca de Jerusalén. En el capítulo 16, verso 14, habla de Jerusalén de esta manera. Entonces tu fama se divulgó entre las naciones por tu hermosura, que era perfecta, gracias al esplendor que yo puse en ti, declara el Señor Dios. Cuando el Señor hizo a Jerusalén su tierra, y recordamos que la Biblia utiliza antropoformismos, maneras en las cuales se utiliza las formas humanas para representar un mensaje. Eso es todo. ¿Qué sucede? Que este es un texto que se toma la iglesia esta de Dios Madre y que dicen, ahí está Dios Madre. Nada que ver. Right? Es lo que quiero tener en cuenta en ese aspecto. Pero luego, más adelante, presenta a este mismo pueblo como una de las peores prostitutas y habla de la infidelidad de Jerusalén. De hecho, habla de una manera tan excretable porque dice que ni siquiera es una prostituta que va por ganancia, sino que le paga a otros para que tengan relaciones con ella. Que de otra manera lo que hace referencia es acerca de la idolatría y cómo entregaba sus hijos de manera de ofrenda a estos ídolos, que era una representación de que pagaba, una prostituta que paga para que más bien cumplir con sus servicios. Es algo terrible en ciertos aspectos. Y más adelante, en el capítulo, en capítulo 16, verso 44, compara Jerusalén con dos hermanas. Adivina quiénes son esas hermanas. Lo declara el mismo texto. Cuando lo puedas leer más adelante, lo vas a ver. Las compara con Samaria y Sodoma. Y luego concluye y dice, pero Jerusalén era la peor de ellas. Imagínatelo. Si en Sodoma, que de ahí viene la palabra sodomía, que en cierta manera era el hecho de copular entre el mismo sexo, que había seres o personas en ese sitio tan, vamos a decir así, perversas, que hasta querían violar ángeles. Una cosa loquísima. Lo que les quiero decir, Jerusalén era peor. Y el problema es que nosotros no llegamos a tener esa envergadura porque vivimos en lugares cerrados, vivimos en comunidades donde esas cosas son raras, son extrañas, pero a veces es bueno abrir un poquito la ventana y mirar y decir, qué locura. Que básicamente es con que tengas un TikTok, lo logras. Básicamente. Yo cerré esa ventana hace mucho tiempo, de verdad. Pero a veces me llegan comentarios, me llegan cosas que digo, no, señor, ven pronto, pero matarlos a todos. No, mentira, señor, ven pronto, ya, por favor.
porque es una locura, señores, es una cosa impresionante. Ya. Ahora, vemos en el capítulo 25 al 32 cómo Dios tiene juicio a las naciones, ya lo hablamos breve. Y algo interesante es que mientras otras naciones iban desapareciendo, iban borrándose, y recordamos que estamos en un periodo en el cual hay una transición entre el imperio babilónico y el imperio medo-persa, y vamos llegando al imperio griego también. Todas estas naciones iban desapareciendo, desapareciendo, y sin embargo Dios siempre mantuvo a su pueblo. Entonces es algo interesante cómo en nuestra fe seguimos teniendo una fe firme, y vamos a llegar a un sector que es el sector favorito de todos los hermanos que han leído, el Valle de los Huesos Secos. Vamos a ir al capítulo 37. Capítulo 37, verso del 1 al 14. Y quiero que vean lo siguiente, porque es una promesa de esperanza, es una promesa de la gloria venidera. Y nunca confundir esta profecía con algo que siempre hacen algunos profetas que dicen, Dios mío, pero ¿por qué lo hacen? Utilizan un texto de aquí, dicen, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, y soplan entre la gente. ¿Qué tiene que ver eso? Esta es una profecía muy indicada, muy, muy específica, un punto muy recalcado. Sacarla de aquí es apoderarse de algo que, o es decir, palabra que no es tuya. Es algo tan sagrado. Pero seguimos, dice, la mano del Señor vino sobre mí, me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Y él me hizo pasar en derredor de ellos. Y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle. Y aquí estaban muy secos. Y él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí, Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos. He aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré crecer carne sobre vosotros. Os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces, él me dijo, profetiza al espíritu y profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopa sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie, un enorme e inmenso ejército. Ahora, fíjate cómo este texto, el que tenemos acá, sí tiene una equivalencia. Ven de los cuatro vientos, espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo te recomiendo que a la luz de este texto, tú vayas a esta conversación que tuvo el Señor con Nicodemo y veas lo que quiere decir ese texto también a la luz de ese texto allá con Nicodemo. Y lo que discutieron. Y cómo Nicodemo pensó que el volver a nacer era prácticamente volver al vientre de la madre. Cuando el Señor muy claramente le declara algo muy, muy, muy certero acerca del Espíritu Santo. Pero lo que quiere decirnos el Señor muy directamente es que esto mismo puede hacer Él con la raíz de David, que básicamente es algo tan impresionante y algo difícil de creer. Más adelante vamos a ver lo que son las profecías de Gog y Magog. Yo les recomiendo, mis queridos hermanos, que cuando lo puedan leer, hágalo, pero, atentos acá, nunca busquen, mientras estos eventos no tengan lugar y no se hayan cumplido, nunca busquen colocarles etiquetas. Ah, esta es Rusia, esta es Siria, esta es tal cosa, esto es lo que está ocurriendo en este instante. No ha ocurrido. Paciencia. Si el Señor dijo que va a ocurrir, va a ocurrir. Y tiene mucha conexión con el libro de Apocalipsis. Pero debemos ser pacientes y esperarlos. ¿Ok?
Ahora, vemos con respecto al río que fluye en el templo. Ezequiel vio un río que salía del templo en Ezequiel 47, del 1 al 12, que es una poderosa imagen que nos recuerda tres cositas: el Edén restaurado, la Nueva Jerusalén y el Espíritu Santo. Ya en breve vamos a estar hablando acerca de esto y de la interpretación que se le da. Tenemos entonces que Ezequiel ve un templo reconstruido, restaurado, pero no sabemos si realmente es un templo físico, real. Lo que sí sabemos, al menos desde el punto de vista de Apocalipsis, es que hay medidas, pero hay una medida que no se le da a Juan, que es la medida de los gentiles. Mira qué interesante, porque da una medida para el pueblo de Israel, pero no da una medida para nosotros, los gentiles, en cierta manera. Imagina, es un número que hasta ahora, por no saber, es infinito. Entonces, ahí hay una contraposición con respecto a lo que dicen los testigos de Jehová, de que solo van a haber 144,000. Nada que ver. Pero lo cierto es que no sabemos si para el momento de Ezequiel era una interpretación simbólica espiritual o era una reconstrucción literal. Hay un afán en el pueblo de Israel, el pueblo que ahora existe, por la reconstrucción del templo de Jerusalén nuevamente. Independientemente de lo que ocurra, son eventos que para nosotros van a ser trascendentales y explosivos al mismo tiempo. ¿Ok? Fíjate, la primera interpretación, símbolo espiritual. El templo es un símbolo de las bendiciones divinas futuras, no será reconstruido físicamente, representa la presencia de Dios y sus bendiciones. Jesús es nuestro sumo sacerdote y los sacrificios animales son innecesarios. Pero por otro lado, se dice que va a haber una reconstrucción, ¿verdad? Los sacrificios servirán como un aspecto ceremonial o, no ceremonial, perdón, memorial. Hay una gran diferencia. Lo memorial es que evoca un evento pasado. Ese recuerdo va a ser lo que ocurrió en el Calvario y cómo el Cordero fue inmolado ahí o fue sacrificado ahí. El Cordero era el que quita el pecado del mundo. Eso es lo que va a representar. Ambas interpretaciones enfatizan que la presencia de Dios estará con su pueblo para siempre. Haya o no, por ahora no es algo que deba de perturbarnos, sea físico o espiritual, no debe de perturbarnos. Lo que sí debe de calmarnos es que la presencia de Dios estará con nosotros para siempre. Principios básicos de Ezequiel, chicos, para la iglesia de hoy. Visión de la gloria de Dios, una nueva visión de Dios y su gloria nos lleva a la adoración y obediencias genuina. Así que cuando usted esté en ese tiempo de adoración, en casa o en la iglesia, por algo pedimos que cierre los ojos para que su concentración esté en sí y esté teocentrada, que usted pueda presentar su adoración a Dios y no a las cámaras, no a las fotos, no a la hermana ni al hermano que usted tiene al lado. Pero eso lo sabe solo usted. ¿Ok? Así que mucho cuidado, es lo único que le digo. A nadie engaña a Dios. Todo el mundo engaña a todo el mundo, pero nadie engaña a Dios. Responsabilidad profética. Los creyentes somos atalayas de Dios, llamados a advertir a los pecadores del juicio venidero. Hermanos, no hay mejor amor que usted pueda llegar a un hermano y con amor y verdad exhortarle y indicarle: vas por malos caminos. Y se nos llama en el libro de Ezequiel atalayas, personas que ante el pueblo lo protegían si venía un enemigo. Y si no avisaban, la sangre del pueblo estaba por encima de ellos. Fidelidad en la adoración. Dios demanda fidelidad en nuestra oración y servicio como iglesia reformada. Soberanía divina. Dios controla y juzga todas las naciones del mundo según sus propósitos. Lo que vemos como algo efímero y decimos: no puede ser, ¿cómo ocurrió tal cosa? Relax. Tranquila, John Wayne. El Señor está al control. Fidelidad en las promesas. Dios cumple sus promesas de limpieza, restauración, nuevo pacto y su espíritu. ¿Cómo va Él a enjuagar nuestras lágrimas? ¿Cómo no va a haber ni enfermedad ni dolor alguno en el día del Señor? No lo sé. Pero Él lo va a lograr. Él lo va a hacer. ¿Cómo va a evitar que las leyes de la termodinámica ya no tengan lugar y que el deterioro de nuestro cuerpo se detenga y se restaure? No lo sé.
hasta el sol de hoy, pero Él lo va a hacer. ¿Ok? Así como no supe cómo el hombre convirtió el agua en caña y caña sabrosa, así va a ser con todos nosotros, porque la realidad es que esa agua insípida que tú fuiste en algún punto al tener un encuentro con Cristo, te convertiste en vino nuevo y un vino que fue utilizado para las bodas. Yo no sé si va a ser usado en la boda del Cordero, pero yo espero que sí. ¿Ok? Así que te veré allá. Espero que lleves tu mejor traje. En inglés la gente dice, I'm wearing my Sunday's best, que es como decir, estoy usando lo mejor que tengo para mi domingo. Así que atentos ahí. Terminando Ezequiel, damas y caballeros, vamos ahora con Daniel. Y con Daniel necesito que vamos súper rápido. Denme un instante, disculpen. Voy lo más rápido que puedo. Y miren que un gran sacrificio yo, porque ADN y cultura está fuerte. Está bueno, es lo único que le voy a decir. El curso que estamos teniendo ahorita en la iglesia está muy bueno, así que si algunos están por inscribirse o tienen la opción de verlo luego, véanlo, por favor. Ajá, ok, denme un instante, me mandaron a actualizarla. Ok, ya estamos acá. Y déjenme ya colocarlas acá. Un segundo, mis hermanos. Mi esposa me dijo que le transfiera para su VIP y la jefa manda. Mi esposa es como el catire Donald Trump. Cuando da una orden hay que hacerla de una vez. Así que denme un instante, discúlpenme. Ya estoy de nuevo con ustedes. ¿Cuánto fue? Pero un día de esto diré como mi ley, no hay plata. No mentira, porque de paso me maneja las cuentas, así que no sucederá. Ok, mi hermano, listo. A ver, procesado. Ok, vamos allá. Bueno, vamos a entrar entonces en el libro del profeta Daniel. Eh, Vamos a ver con respecto al libro de Daniel qué nos puede enseñar. Señores, ¿por qué utilicé Ezequiel principalmente? Porque Ezequiel nos muestra que Dios siempre tiene una razón y una forma justa de tratar a su pueblo, pero que también es un Dios que va a presentar esperanza todo el tiempo. Y de hecho, a pesar de que seamos una nación terca, un pueblo terco o un templo terco, como ningún otro, siempre Dios va a tener misericordia de nosotros, siempre va a buscar las opciones de esperanza para nuestras vidas y siempre nos va a dar los medios de gracia para nosotros poder de alguna manera reconocerlo. Y por otro lado, arrepentirnos de nuestra vana manera de andar, porque ese es nuestro gran problema. No queremos dar una vuelta, no queremos ver lo que estamos haciendo mal y queremos seguir viviendo la vida que nos agrada. Me gusta mucho la referencia que hace Pedro acerca de una vida así. Pedro dice muy literalmente que toda persona necia es como perro que se revuelca en su propio vómito. Así de asqueroso es la vida de una persona que sigue en necedad, en la conducta en la que sigue, y esa es la referencia que coloca, no la coloco yo. Cuando me miro en un espejo dentro de la Biblia, digo, Dios mío, ¿hasta cuándo seguiré revolcándome en ese vómito? ¿O hasta cuándo seguiré siendo terco en estas decisiones que debo de tomar? Así que tomemos en cuenta también el libro de Daniel como un libro que trae mucha esperanza y que nos ayuda a vivir para la gloria de Dios en una cultura o nación ajena. El verdadero héroe acá es aquel que está en control de todo, no Daniel. Es Dios que colocó los parámetros para que esto tuviera lugar. Es Dios quien colocó los parámetros para que la nación fuera absorbida o subyugada por otra nación que respetaba las culturas ajenas. No teniendo qué,
Fíjate en esos aspectos. Y para aquellos que hemos podido migrar, como lo ha hecho Flor, que Flor, no, Flor un día esto va a terminar en España o en Brasil, o no sé, es un ministerio. Flor debe ser Flor de Tarso, sinceramente. Va a andar y mira, aquí, forma una iglesia acá, forma una iglesia allá, y tiene discípulos aquí, allá en la Conchinchina. Pero lo que quiero decir con esto es que Dios ha creado los parámetros para que nuestra hermana Flor se mantenga intacta en su fe, independientemente de las condiciones y los sitios en los que está. Eso es algo importante que debemos de mantener. ¿Cuál es el contexto o el contexto histórico que estamos viendo? Daniel, primero y principal, fue un judío deportado a partir del 105 después, antes de Cristo, por supuesto, y que fue deportado a Babilonia. Y por supuesto, aparte de esto, entrenado. Fue formado para que pudiera conocer la lengua de los caldeos, por ende, bilingüe el hombre. Tenemos a Daniel, capítulo 1, verso 3, que dice: entonces el rey mandó a Espenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles, jóvenes en quien no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey, y les mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Y uno puede decir, oh, esto es una imposición cultural. Señores, Dios les dio a un pueblo terco, necio, infiel, una beca con gastos pagos. Y ya. Claro, hay un detalle, que a los hombres había que coparlo. Pero un pequeño detalle nada más, ¿ok? Al menos creemos que Daniel, en cierta manera, tuvo que haber sido quizás eunuco por su cercanía con el rey y también su cercanía quizás con las concubinas del rey. Pero esto solo se asume. Lo que quiero decir es que a pesar de que tenían todos estos privilegios de los cuales Daniel supo aprovechar lo que era bueno para la gloria de Dios, como lo fue el aprender caldeo también supo decir no a los beneficios o libertades que le da esta nación que no agradaban a la gloria de Dios. Daniel y sus amigos no únicamente decidieron no tener parte con las costumbres y comidas de los caldeos. No importa dónde estemos y nuestras circunstancias, pero podemos, donde sea que estemos, glorificar a Dios. Ah, una cervecita, no hace mal. Ah, una fotico aquí, ¡pah! Señores, tomar cerveza no está mal, en cierta manera. De hecho, tenemos cerveza gracias a los protestantes. Lo que quiero decir con esto es que no porque te hayas ido a otro país y porque la cultura de ese país sea una cultura en la cual por durante 4 o 5 días la nación se vuelva loca y se vierta en alcohol, tú vas a hacer lo mismo. ¿Ok? Ten en cuenta de dónde vienes. Eso es todo. Y ve si lo que estás haciendo glorifica a Dios o no. Ya, tan sencillo como eso. Tenemos el capítulo 1, verso 8 y dice: se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Él es un hombre de fe, sabiduría, pero por sobre todo credibilidad. ¿Ok? Algo interesante, Daniel, cuyo nombre significa Dios es mi juez. Jesús mismo lo confirma en Mateo 24:25, y Daniel se refiere a sí mismo como yo en los capítulos 7 y 12. Hey, y esto es algo muy importante. Cuando lean Daniel, siempre lean cuando se está hablando en tercera o en primera persona. ¿Ok? Es súper importante este aspecto. Fecha 2, escrito aproximadamente entre el 536 y el 530, cubriendo el periodo desde el cautiverio de Babilonia hasta el tercer año de Ciro. Nombre que fue profetizado por el profeta Isaías, by the way. Contexto. Daniel era de familia educada y clase alta de Jerusalén. Fue llevado cautivo siendo joven y vivió hasta el final de los 70 años de cautiverio profetizados por Jeremías. Y lo que se cree es que llegó a ser no profeta, perdón, pero llegó a ser una persona de prominencia, un nivel de gobierno hasta los 90 años. Una edad bastante anciana, pero que a esa edad
Las canas eran muy respetadas. Hoy nadie respeta las canas, señores. Así que es algo muy importante que volvamos a recuperar y que para recuperarlo, por favor, promuévanlo en sus pequeños. Los maestros que carecen de fe niegan que Daniel sea el autor debido a sus profecías precisas, pues no creen en lo sobrenatural. Ya esto previo se los había comentado. Ahora, el propósito y característica del libro de Daniel, los propósitos es mostrar que Dios está sobre todas las naciones y reyes, porque lo vamos a ver cómo Daniel va piano a piano de diferentes reyes en diferentes situaciones, bajo diferentes decisiones legales, como el Señor lo libra y libra a sus amigos de primero, pecar contra Dios y que su vida acabara en ese momento. Alentar al pueblo judío indicando que su cautiverio terminaría y destacar la importancia de ser fieles a Dios en tierra extranjera. Hay tres tipos de características que es un libro que revela, eso indica apocalíptico, es un libro escatológico, trata de los postreros días, incluyéndonos, y es un libro universal, ve cómo las naciones figuran en el plan de Dios. Que no necesita. Por dar un ejemplo, el libro de Daniel es un libro que me encanta porque podemos colocarlo en un espacio, tiempo geográfico, en la línea de tiempo de la Tierra, que el libro de Mormón no. Eso es una característica interesante, porque el libro de Mormón se inventa naciones, pueblos, que no hay ninguna evidencia arqueológica hasta ahora. Ya, me pongo bravo en estos instantes. Me emociono. Voy. ¿Cómo está dividido? Los primeros 6 capítulos son bastante claros. Son básicamente los capítulos que siempre enseñamos en las escuelas dominicales. Son capítulos que nos llevan a los amigos echados al horno de fuego, a Daniel arrojado en la fosa de los leones, al gran ídolo. Son capítulos que siempre hemos hablado y son capítulos que son cronológicos y por otro lado, narrativos. Por otro lado, los primeros 6 capítulos son los más fáciles, damas y caballeros. ¿Ok? No hay mucho que explicar en esos capítulos. Todo está bien clarito. Los otros capítulos son bastante proféticos y tenemos que encajarlos con eventos que se hayan cumplido o con eventos que todavía no se hayan cumplido. No podemos decir nada de ellos, más que exponerlos. El libro de Daniel está escrito en 2 idiomas. Interesante. En arameo, que era un lenguaje internacional en ese instante, era como lo que vino a ser luego, tiempo después, luego de la helenización, el griego, y tiempos actuales, el inglés. Estudia en inglés. Y el resto fue escrito en hebreo. Por ejemplo, los capítulos 2 al 7, como para que le quedara clarito a toda la gente, a nivel universal, fue escrito en arameo. Y el resto en hebreo. Es bastante interesante porque lo que nos indica es que para Daniel era importante que un lado de la historia se conociera eficazmente por las acciones del Señor, pero por otro lado se conociera el enfoque profético que todo pueblo de Jerusalén esperaba, o al menos toda persona piadosa de ese tiempo esperaba. Capítulos 2 al 7 es una declaración de lo que iba a suceder en la historia. Los capítulos 3 al 6 son la liberación de los jóvenes del fuego y de Daniel. Son capítulos que, vamos a decirlo de esta manera, el capítulo 2 al 7 son historias paralelas. El capítulo 3 al 6 también son 2 historias paralelas de liberación. Y el capítulo 4 al 5 son juicios que tiene el Señor con 2 grandes emperadores. Por ejemplo, Nabucodonosor y Belsasar. Vamos a ir poco a poco con cada uno. Tenemos 2 eventos que ocurren en el capítulo 3 y 6. Ya los conocemos, lo sé. Así que vamos a desarrollarlos brevemente. Tenemos la idea de que en el horno de fuego fueron colocados Sadrach, Mesach y Abednego, que su nombre también fue totalmente cambiado. Vinieron a ser, estos eran Ananías, Misael y Azarías. Y si no estoy equivocado, también el nombre de Daniel fue cambiado por completo. Pero estos se negaron a adorar la imagen de oro y Dios los rescató milagrosamente, demostrando su poder protector sobre los reyes terrenales. Ajá, but wait a minute. ¿Cómo fue el asunto? Imagínatelo. En ese instante se da un edicto.
Todos se agachan ante el ídolo de oro, menos ellos, o se postran. El rey en furia, porque para variar, Nabucodonosor tenía un problema de la ira. Para ese instante no había en Babilonia el curso de la ira. Y en esos instantes, lo más candente en este punto es que manda a calentar, porque era un reflejo de su ira, manda a calentar más el horno, tanto así que los que arrojaron a los jóvenes ahí fueron quemados también por él. Pero hay algo muy hermoso que ocurre en ese capítulo 3. Es algo bastante interesante. Que el rey en un instante le pregunta, capítulo 3, verso 24, pero un poco más adelante. Voy a tomar desde la pregunta. Dicen, ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey, ciertamente, oh rey. El rey respondió y dijo, mirad, veo a 4 hombres sueltos que se pasan en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Y los sátrapas, los prefectos y los gobernadores, los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres. Como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni a un olor del fuego había quedado en ellos. Imagínatelo. Ahora, yo te estoy contando el final de la historia, pero el comienzo de la historia, mira, no voy a utilizar esa expresión dominicana, pero esta gente tuvo que tener solvencia de alguna parte de su cuerpo para llegar y declarar lo siguiente. Presta mucha atención. En el mismo capítulo de Daniel, pero verso 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto, porque le estaban increpando de que ellos no se postraron ante el ídolo. Y ellos responden, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. A mí me encantaría tener la fe de estos 3 caballeros frente a un horno de fuego. Me encantaría realmente. Pero más aún de eso, más aún de verlo con un aspecto más trascendental, es la circunstancia que pasamos cada día. Que el Señor nos vaya a librar o no de una situación que estemos pasando, tengamos fe es en Él, no en el resultado que va a pasar al final, porque solo Él determina eso, pero podemos tener fe de que Dios es bueno y que tiene buenos planes para nosotros, ¿ok? Él ha dicho en su palabra ya en Romanos que todo cuanto lo amen o todo quien lo ame a Él, sabe que su voluntad es buena, perfecta y agradable. La condición es todo aquel que lo ame. Capítulo 6, ya esta vez no es Nabucodonosor, sino Darío, que era medo-persa, quien ordena a Daniel en cierta manera ser arrojado a un foso de leones. Ahora, tenemos que entender que Daniel era un hombre público, era un hombre intachable y que por otro lado, a pesar del edicto que se había formado allá en el capítulo 6, Daniel seguía orando y de hecho no oraba callado. Tú sabes, como cuando en el trabajo te mandan a hacer algo que no deberías estar haciendo o tienes dudas morales que te dicen esto no está bien y tú dices, bueno, yo lo hago pero nadie va a saber. Sí, el Señor va a saber y punto. Es algo tan importante que lo tengamos siempre en cuenta. Que es el actuar de manera íntegra, pero también íntegra y que todos lo puedan ver y que todos sepan que tú vas contra marea por amor a Dios. Es algo muy importante. Mira lo que dice el capítulo 6 de Daniel, verso 26 al 28. Dice, en resumidas cuentas,
por supuesto, Daniel es entregado en esta fosa. Daniel oraba con las ventanas abiertas, así que todo el mundo lo vio. Darío, en cierta manera, no quería enjuiciarlo, pero lo hizo. Prácticamente es otro Poncio Pilatos. Dice que, en cierta manera, en el verso 18, dice: después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Porque, claro, cuando hacemos algo malo, pues la conciencia es un ente que nos demanda justicia todo el tiempo. Así que si usted quiere dormir bien, haga el bien. Pero, en resumidas cuentas, el Señor proveyó los medios para que los leones no mataran a Daniel. Y yo no sé cómo habrá olido esa cueva, pero esa cueva habrá sido terrible, ¿oyó? O sea, es un olor literal de león, y si usted no ha ido a un zoológico, eso es la cosa más pavorosa y terrible. Sin embargo, enfrente de las circunstancias, él pudo estar en calma y tranquilo. Lo cierto es que después que este evento pasó, hay una declaración de Darío, de un gentil, que es muy importante entender, que en nuestro proceder, en lo laboral, en lo que tengamos como vida, tarde o temprano, nuestro buen proceder evangeliza. Y un hombre como un rey Darío fue evangelizado gracias al buen proceder y hasta ir en contra de la corriente del mundo. Ejemplo, ¿qué dice el capítulo 6, verso 26? De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. En este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Impresionante. Es algo que nos debe llamar nuestra atención a la hora de nuestro proceder. Ahora, hay una cosa que pronto van a estar viendo, una recomendación, la próxima semana se los va a consultar Helvis, que son los argumentos anacrónicos. Me imagino que ya lo han visto o que se lo han hablado, pero básicamente es cuando hay puntos o textos donde la Biblia, por ejemplo, el personaje de Darío, es un personaje que en la historia no se encuentra. En los libros de los hijos de o de los conquistadores no sale a flote. Hay una falta de estudios arqueológicos, quizás no se ha conseguido, pero lo que sí se reconoce es que en los textos judíos se utilizaban nombres para poder rellenar grupos de tiempos. Ojo, esto se llama argumento anacrónico. Yo, sin embargo, soy muy ajeno a ello porque me he mantenido confiando en la palabra del Señor, no haciendo un lado las dudas, sino aceptando que por ahora yo no tengo las respuestas, pero hay mayores evidencias que me indican la fidelidad de la palabra del Señor, mucho mayor de las contradicciones o de los espacios en blanco que en la providencia del Señor Él ha decidido dejar. Pero a mí hay más confianza en la certeza que tiene la Biblia y su inerrancia que en la falta de la misma. Así que eso. Pero se lo va a preguntar Helvis la próxima semana, así que atentos ahí con eso. Ahora vamos a pasar a un tema más importante aún. Vamos a ver entonces los 4 imperios mundiales que ellos están desarrollados en los capítulos 2 y 7. En estos 2 capítulos ya lo hemos visto en cierta manera, hemos visto, bueno, en su material principalmente se encuentra una imagen del ídolo y sus diferentes partes y cómo cada parte representa o cada parte de este cuerpo representa una nación. La única nación que no es mencionada explícitamente es la nación de Roma. Tenemos Babilonia, Media Persia, Grecia y Roma. Y que en el capítulo 7 también es mostrado por diferentes animales. León con alas, cabeza de oro, oso levantado, leopardo con 4 alas y cabezas, y Roma siendo una bestia terrible. Y es una declaración también de la providencia de Dios y de las naciones que iban a venir, relativamente una peor a otra. Sin embargo,
A Babilonia se le dijo que Medo-Persia no iba a ser nada parecido y que Grecia, algo bastante interesante, iba a venir de la mano de un cacho gigantesco que era en sí representado por Alejandro Magno, y cómo esto se dividió en cuatro, que fueron los cuatro gobernantes que se dividieron el territorio conquistado por Grecia en su tiempo. Que es bastante interesante ese aspecto. Es como que es una profecía tan exacta que tú quedas loco, pero para que esto pudiera ser con exactitud, había que dar tiempo al tiempo. Y la realidad es que ellos se interpretan entre sí. Recordando que el capítulo 2 es el sueño de Nabucodonosor, y Daniel en el verso 30 declara algo muy importante. Esto se encuentra en el capítulo 2. ¿Por qué yo recalco esto? Porque esta historia ya la conocemos, pero nos pasamos de un lado o nos pasamos tres pueblos al ver cómo la humildad de Daniel se mantenía a pesar de lo que Dios le revelaba. Mira lo que dice el capítulo 2, verso 30. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio, no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación, para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón. Básicamente, él meramente está diciendo, yo soy un instrumento de Dios. Esto lo hice con este proceder. No esperes más de mí, ¿ok? Hablamos entonces también en el verso 44, donde vamos a ver un quinto reino, ¿ok? Es un reino que va a perdurar para siempre. Vamos a verlo en este aspecto. Capítulo 2, verso 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Entonces, vimos el reino babilónico, vimos el reino medio-persia, el reino de Grecia y el reino de Roma, representados por estos eventos. ¿Cuál es ese último reino que no va a ser destruido? Es de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Fíjate cómo él instaura su ministerio y dice, he aquí el reino de Dios entre los hombres. Es una locura. Eso es algo que eriza realmente. Y que el imperio romano cae en términos históricos tanto por el cristianismo, porque el cristianismo trastornó la cultura romana de ese instante de una manera que fue desmenuzándolo hasta que el imperio romano se convirtió en vicario de la iglesia de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? En protector de la iglesia de Cristo en términos terrenales. El imperio romano permitió en un punto dado que el cristianismo fuera legal, luego de incansables persecuciones. Y aquí lo está diciendo Daniel. Ahora, este reino eterno es algo bastante interesante de desarrollar. Daniel 7, del 13 al 14, dice esto, y aquí es donde viene el texto. Aquí es donde nuestro Señor Jesucristo hace una referencia al libro de Daniel cuando dice el Hijo del Hombre. He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Pero lo más loco, lo que termina ahí en el capítulo 7, no, ay, es el profeta Oseas. El profeta Oseas es una locura. No, eso es. El profeta Oseas, cuando tú lo lees, es tan hermoso porque es uno de los profetas que en cierta manera refleja el amor de Dios a su pueblo, a pesar de que su pueblo es relacionado con una prostituta, y dice que les enviaba lazos del desierto con amor. O sea, desde el mismo sitio donde tú mismo te metiste, el Señor envía lazos de amor que te arropan y te amarran y te jalan y te devuelven a donde Él quiere que tú estés. Ahora, imagínatelo, este reino que coloca acá, también nos dice el mismo Daniel que vamos a ser parte de él. Daniel capítulo 7, verso 18 dice lo siguiente. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. Según Pedro, yo soy nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio.
Ahí está. Lo que quiero decir es que dentro de todo el santo consejo de Dios, usted y yo somos también parte de él. ¿Ok? Entonces, al final de todo este cuento y de todos estos reinos, la pregunta es, ¿quién es el que manda? Y hay que recordar, Dios no puede ser conquistado, domado o exiliado. ¿Qué ocurre, mis hermanos? Cuando ustedes estudian religiones comparadas y en específico mitologías, la mitología griega tiene un punto de exilio y de muerte. La mitología egipcia tiene un punto de exilio y muerte. La mitología romana tiene un punto de exilio y muerte. La fe cristiana es la que se ha mantenido perdurando por 2000 años. Férrea y más. Por eso solamente estoy diciendo la fe cristiana, ni siquiera la fe judeo-cristiana, que le agregamos más años más. Para considerarlo es un mito, la envergadura en términos es desproporcional y no se compara a nada hasta el sol de hoy. Estamos por terminar. Pasamos a las visiones sobre Grecia y Antíoco de Epífanes, el carnero y el macho cabrío, lo que les había hablado hace un momento acerca de Alejandro Magno. El carnero representa medio Persia, fue vencido por el macho cabrío, que es Grecia, que le sigue. El primer cuerno grande representa a Alejandro Magno y los 4 cuernos posteriores a sus generales que dividieron su imperio. Antíoco de Epífanes fue fue uno de los seres del imperio romano que en cierta manera trajo al templo. Dice que fue una gran abominación. Algunos creen que fue un cerdo que colocó ahí y recordemos que el cerdo es la cosa más inmunda dentro de la dieta judía y que por supuesto era prohibida, que era una dieta kosher y que sencillamente ni siquiera servía para sacrificio. O sea, era una cosa que ni para qué. Más aún, era un asunto más comercial que otra cosa. Y que se habla de una abominación desoladora. Y era una prefigura del anticristo. Cuando hablamos de una prefigura, es una representación física de un evento por venir. ¿Cómo va a ser esto? ¿Va a ser algo simbólico? ¿Va a ser algo físico realmente? ¿Realmente va a ser en el templo? No sabría decirles si va a ser así, pero va a ser algo que va a impactar tanto y que va a ser tan oscuramente depravado dentro de un contexto santo que hasta el sol de hoy no tenemos respuesta porque es un evento que no ha tenido cumplimiento. Ahora bien, en los siguientes capítulos vamos a ver algo muy interesante que yo solo voy a decirlo por encima, que son las 60 semanas, y esto lo vamos a ver en los capítulos 9 y 10. Recordamos que en los capítulos 9 y 10 existe la oración de intercesión que tiene Daniel para con el pueblo y sí mismo, donde confiesa sus pecados y el Señor le envía un ángel dándole respuesta a esa realidad. Desde este punto se toman las dos vertientes más eficaces dentro de la fe cristiana, que son el premileniarismo y el amileniarismo. No voy a colocarles acá un punto de referencia. El libro es un libro que tiene un contexto premileniarista y es bueno que lo estudien y tomen una decisión. Pero la realidad de ambos casos es que la oración de Daniel, intercesora de arrepentimiento, tuvo una respuesta. Y la cosa más asombrosa de ese aspecto, porque esto ya lo vieron en perspectiva, la cosa más asombrosa de este aspecto es que es como si en un momento dado nos da un glimpse, una imagen en un punto, y el ángel le dice, mira, disculpa, sabes que me enviaron, pero en un punto dado, el rey de Babilonia, que no era el rey realmente, era una forma de llamar a una hueste o a un espíritu satánico, lo detuvo en las huestes celestiales. Mira, yo no sé qué es eso. Realmente no sé cómo se maneja ese bembé, pero dentro de la administración de Dios, de lo que vemos acá, Dios utiliza ángeles para dar respuesta a sus santos de alguna manera o servirles. Es una manera en como el Señor decidió administrar este mundo que ha creado. Y en ese proceso realmente hay batallas espirituales.
Y lo que nos dice Pablo muy claramente allá en Efesios capítulo 6:12 es una referencia a esto que el ángel por loca razón le reveló a Daniel. En Efesios 6:12 dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este ciclo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y ya. Ahora, algo que sí podemos entender, yo no puedo comprender de qué van estas huestes celestiales. Hay algunos que dicen, no, hay que orar porque esas oraciones rompen esa capa celestial. Eso no lo dice la Biblia. No, que en este momento hay una batalla aquí a mi lado. No lo sé. Lo que sí sé es que la oración persistente, fuera de tiempo, hay otra manera de llamarlo, impertinente. ¿Por qué se dice impertinente? Recordamos la parábola de la mujer y el juez injusto y cómo esta mujer siempre le pedía al juez, dame justicia, hazme justicia. Eso es una oración impertinente. Lo que quiere decir es una oración que siempre haces de forma constante, sin cesar. Y la parábola dice que siendo este juez un hombre malo, le dio justicia a la mujer, ¿cuánto más no lo va a hacer el Señor? Entonces, lo que enseña, al menos este enfoque, es que la oración persistente de Daniel fue crucial en esta batalla espiritual. Aunque Dios es soberano, a menudo obra a través de la fe, las oraciones y la obediencia de su pueblo. ¿Por qué Él escoge esos medios? ¿Por qué lo hace de esa manera? De verdad no lo sé. Es algo que es una providencia del Señor. ¿Ya? El Señor hubiera salvado a Lot si en un momento Abraham no hubiera intercedido por él. Bueno, no lo sé, pero en los medios en los que le ocurrió, la oración de Abraham fue eficaz para salvar a Lot de una u otra manera. Lo que me enseña el Señor es que desde esta vertiente mi oración es importante para cualquier circunstancia en la que estás pasando. La carta a los filipenses lo que me enseña como prescripción a poder yo obtener paz es que presente todo, toda petición, toda acción de gracias, toda alabanza ante Él en oración y en acción de gracias. Y dice que la paz del Señor vendrá a mi vida. Esa es la única prescripción que está ahí, ¿ok? Que cuando yo digo prescripción, es lo único que dice el Señor. Bueno, tú quieres tener paz, ora. Es algo tan sencillo como eso. Y el Señor en sus parábolas nos indicaba el cómo orar o la manera en cómo, la frecuencia, la forma en cómo tenemos que orar. Que es algo muy rudimentario, que es la responsabilidad que tenemos nosotros. Había un pastor en las Buenas Nuevas Central que él decía lo siguiente, que la oración es la pequeña fibra que mueve, la pequeña fibra en el músculo que mueve la grandiosa mano del Señor. Entonces, si el Señor te ha mandado a orar, como lo dice Pablo en Tesalonicenses, ora sin cesar. ¿Ok? Y eso lo hace él en un imperativo. Principios de Daniel para hoy. Tenemos 4 principios: soberanía, humildad, fidelidad y destino eterno. Nosotros tenemos una creencia y hablamos de la soberanía absoluta de Dios. Y al menos lo que podemos comprender acerca del libro de Daniel es que Dios siempre está en pleno control y que debemos no de resignarnos, sino tener paz y esperanza de que nuestras vidas y las vidas de nuestras familias e hijos están en las manos de Él, no en las nuestras. ¿Ok? Así como tú le das a tu hijo un doctor y tú confías plenamente en que ese doctor va a hacer lo mejor posible y aún te quedan dudas, imagínate cuán grande es el Señor para entregarle completamente tu vida, la de tu familia y tus hijos. Sabemos que Él tiene una plena soberanía, pero que debemos de mantener una humildad en nuestro corazón, así como lo tiene Daniel. Que en la manera en cómo te ha llamado el Señor, ya sea coordinando servidores, ya sea alabándole en el púlpito, ya sea leyendo netamente su palabra, o sirviendo, trabajando, o como mamá, ten ese gran privilegio con gran humildad, porque el Señor te llamó en cierta manera y te llamó a un servicio pleno.
Ten en cuenta la fidelidad del Señor y por muchas cosas, ten también un destino eterno. Este no es el final de la historia. C.S. Lewis decía muy claramente, escritor del libro de Narnia, de un libro muy hermoso llamado Mero Cristianismo, que se lo recomiendo leer. Él decía, ¿te has dado cuenta de todas las vicisitudes, malestares, problemas que tenemos aquí en el mundo? Por supuesto, es que esta no es nuestra casa final. Estamos de paso, aún no hemos llegado a nuestro destino final. Así que como Daniel, como estuvo sirviendo bajo cuatro reinados de cuatro reyes, uno más terrible al otro, relativamente hablando, bajo cuatro administraciones, y no sé si ustedes les ponen nerviosos cuando en sus áreas laborales les cambian el coordinador, les cambian el supervisor o el director. A mí me pone muy nervioso como profesor. Yo siempre pienso, Dios mío, ¿quién me va a tocar ahora? Porque es un nuevo coordinador, pero me recuerdo de Daniel y me recuerdo que si yo estoy obrando para el Señor y lo estoy haciendo para Él, puede venir cualquiera y el Señor va a hacer que mi trabajo sea bueno a la vista de esta persona. Yo solamente tengo que mantenerme humilde y reconocerle en todo cuanto yo haga. Y es algo prudencial. Como última instancia, les recuerdo algo que decía Martín Lutero, coram Deum, de cara a Dios, que significa ese término en latín, que lo que quiere decir que el Señor te ha llamado dentro de tu vocación. Si eres mamá, sé la mejor mamá para la gloria de Dios. Si eres profesora, sé la mejor profesora para la gloria de Dios, aunque te cueste tu trabajo. Y lo mismo lo tengo yo por mi parte. Sea como te esté llamando el Señor en tu vocación, no necesitas ser un pastor para ser teólogo. Y no necesitas ser pastor para agradar y glorificar al Señor con tu vida. Sea donde estés, bajo la circunstancia en la que estés, responde al llamado del Señor de acuerdo a como Él lo ha hecho. Y colorín colorado, mis queridos hermanos, hemos terminado la clase de hoy. Y con gran honor, les agradezco en gran manera el haberme permitido esto. Terminé ya en tiempo récord. De verdad, muchas gracias. Les reitero para los que llegaron en última instancia, chicos, empiecen con el tiempo con Dios, que lo tenemos en la iglesia. Recordamos que vamos a estar regalando a la mejor nota objetiva y subjetiva una Biblia de estudio de John MacArthur, que murió hace poco, de hecho, un gran hombre de la fe cristiana. Es meramente un instrumento, pero un instrumento que en las manos correctas puede sacarte mucho filo como cuchillo. Así que espero pueda también bendecir sus vidas. Y agradecerles de verdad realmente por la paciencia y que a pesar de que fuera del área de teología pueda ser yo un poquito chabacano y extraño, créanme que en esta área para mí es más que todo un, un honor, un privilegio el poder servirles a ustedes y a la iglesia en total. Así que por eso me tomo la misma seriedad que se debe, aunque a veces se me sale lo no serio. Y que eso,